Fernando García de Cortázar pertenece a la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía y en Derecho, doctor en Historia Moderna y Contemporánea y en Teología. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto y miembro de la Real Academia de la Historia. Pero sobre todo estamos ante uno de los más grandes especialistas y divulgadores de la historia de España, como lo prueba el éxito indiscutible de sus más de 70 libros publicados y traducidos a varios idiomas, y ante un relevante analista de nuestra realidad actual a través de sus artículos y comentarios en los medios de comunicación. Una vida superior a la que estaban viviendo. Ese mensaje que se predica hace 2000 años está en el corazón de Europa, y ese mensaje ha sido transformado, ha ido ganando adeptos, ha ido ganando profundidad hasta llegar hasta la Ilustración, hasta llegar a las grandes manifestaciones de la libertad del hombre y de la libertad de los colectivos, y por eso es absurdo a veces este anticlericalismo zafio y burdo, que no es sino una muestra de una clarísima ignorancia. Una cosa es que no nos sintamos creyentes, y otra cosa es que nos sintamos ignorantes y no reconozcamos el hecho religioso como hecho constitutivo de Europa. Porque una cosa es la fe, la creencia religiosa, y otra cosa es la cultura en la que se han asentado pues lo que viene a ser toda nuestra historia. Usted es historiador, conoce como nadie todo lo que ha sido nuestro devenir histórico. Hace poco hemos celebrado el 5º centenario de la muerte de Cisneros. Cisneros, evidentemente, es un obispo, es un religioso, pero también es un político, también es un intelectual. Es un intelectual y un político de primera talla. Claro. Yo diría que no hay en la historia de España un político de la talla de Cisneros. Bueno, pues quizás Fernando del Católico, Fernando de Aragón, ¿no? Y Cisneros es muy importante además, y conviene decirlo ahora, en un momento en que también hemos cerrado el 5º centenario de la Reforma, porque significa también la pre-reforma desde el lado católico. Es decir, no es claro que Lutero fuera el único reformador. Tiene elementos importantes de reforma desde el punto de vista teológico, no tanto desde el punto de vista de su actuación. No hay más que recordar la guerra de los campesinos, su antisemitismo, etcétera. Pero lo que sí hay que recordar es que Cisneros previó el deseo de cambio de la Iglesia, que ya venía desde el siglo XV. Deseo de cambio, y ahora que estamos en un periodo también de exaltación de la mujer, o de deseo de igualdad de la mujer, en un siglo muy femenino como es el siglo XV. Y a veces nos sorprende las amistades femeninas que tenía Cisneros, como eran amistades femeninas las de Ignacio de Loyola, ¿no? Porque eran personas muy avanzadas, mujeres muy avanzadas, con mucha proyección religiosa, en un siglo que además ha canonizado a muchas mujeres, como ha sido el siglo XV. Y esa tradición del misticismo en corazón femenino es una tradición que la recoge Cisneros y la recoge Ignacio de Loyola, y que sirve efectivamente para reformar la Iglesia. Y viniendo más a nuestro tiempo, la presencia de la Iglesia, la influencia de la Iglesia ha estado presente hasta nuestra propia transición democrática, el paso del franquismo a la democracia, donde ahí hay una serie de colectivos vinculados a la Iglesia, como es la Asociación Católica de Propagandistas, etcétera, que, ya en vida de Franco están de alguna manera poniendo los cimientos hacia esa transición que luego íbamos a conocer, ¿no? La transición no se entiende sin el papel de la Iglesia. La Iglesia es la institución que contribuye un poco a quitar la erosión frente a la democracia que existía en sectores recalcitrantes incluso del catolicismo español y de España en general. Es la que sirve para amansar en la línea de la democracia a muchos españoles y para liderar movimientos de reforma moderada que conducirían a lo que es la Constitución de 1978. Otra cosa es que la Iglesia no hiciera una acción nacional católica ni por un partido católico, como no lo hizo entonces, ¿no? Pero no significa que la Iglesia no pueda impregnar de su ideología y de su humanismo católico a las distintas fuerzas políticas.
La época actual es una época bastante lamentable. ¿Por qué? Porque se ha producido, junto a la gran crisis económica, se ha producido también una gran crisis social y una gran crisis de pensamiento. Se ha producido una liquidación del saber muy importante que está afectando también a la idea que la sociedad tiene sobre la propia Iglesia. Esta especie de profetas del asfalto que nos están diciendo barbaridades del papel de la Iglesia, de lo que ha hecho, pues están contribuyendo a hacer de la sociedad española una sociedad ignorante, que no conoce sus raíces y que pues está condenada en buena medida a repetir cosas y a no preparar bien su futuro. El futuro de España pasa también por el reconocimiento del gran pensamiento español que está impregnado siempre de pensamiento católico. Oiga, nos llama la atención, usted que es historiador, un reconocido historiador de España, el que hoy se estén cuestionando momentos históricos que algunos hemos vivido, hemos sido testigos de esos momentos. Es decir, estamos en una proyección de tiempo muy corta y se están cuestionando o se están dando la vuelta a circunstancias, acontecimientos, situaciones que hemos visto cómo se han desarrollado y hoy nos las están contando de otra manera. Yo eso no lo entiendo. ¿Usted lo entiende como historiador? Pues tampoco lo entiendo, pero también como fruto de la erosión cultural que está afectando a las relaciones de la sociedad con la Iglesia, fruto de esa erosión también está la erosión de la conciencia histórica. Yo creo que nos está fallando un poco la perspectiva histórica. Y lo que usted dice muy bien, que muchos, los más antiguos sabemos, nos lo están criticando y nos lo están impugnando. Y tenemos que denunciar eso, tenemos que denunciar a los falsificadores, a los manipuladores, a todos aquellos que hacen una historia a gusto de sus pretensiones concretas de poder, de mando, de incidencia social. Bajo ese punto de vista, es claro que tenemos que recuperar para la sociedad española la gran cultura de hace 40 o 50 años y que, insisto, también la gran crisis del 2007 ha tenido una incidencia trágica en ella. La cultura católica se ha visto muy afectada, incluso conocimientos concretos que debían tener los alumnos sobre movimientos católicos, lo que es la Cuaresma, lo que es Pentecostés, lo que es la purificación de la Virgen o lo que es la ascensión, etcétera, son temas completamente olvidados. La gente desconoce absolutamente. Es decir, creo que los temas religiosos son donde más se ha producido esa erosión que yo estoy denunciando, que se ha producido en el gran terreno de la cultura en España. Y yo creo que esta incidencia y esta erosión está siendo mucho mayor que en otros países. Yo creo que el caso español, si lo comparamos con el caso alemán o el caso inglés o el caso francés, es mucho más lacerante, es mucho más lesivo. No hay más que ver incluso las listas de libros de mayor difusión. Si vemos la lista de libros ingleses más vendidos, siempre aparece, pues puede aparecer una biografía de Churchill o una biografía de Tomás Moro, puede aparecer siempre, es rarísimo en España que una biografía de Cisneros ocupe un puesto en el ranking de libros más vendidos. Bueno, hay alguna excepción y me cabe el honor de recordarla aquí. Un libro que estaba destinado a vender pues 3.000 ejemplares, como Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca, pues es un libro que en cierta medida nos reconcilia con nuestra cultura, puesto que probablemente esté ya vendiendo los 40.000 ejemplares. Un libro, como digo, que era para iniciados, pero que viene muy bien leerlo porque toca los temas que nosotros estamos tocando, precisamente desde una óptica no católica. Ella no es una persona practicante ni creyente, sino una persona culta que sabe lo que significa el hecho cultural en la historia de Europa y en la historia de España. Efectivamente es así, estamos a lo mejor perdiendo referencias que han sido importantes, han formado parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Dices, hemos perdido a lo mejor ese nivel cultural por cuestiones de que las reformas educativas no siempre han sido las mejores posibles.
la Iglesia sigue teniendo sociológicamente un espacio importante en la sociedad española, en nuestras tradiciones, en nuestro vivir cotidiano, en nuestra cultura. No hay que ver más que cualquier fiesta de cualquier pueblo está asociada a un santo, a una virgen, a un Cristo, etcétera. Esto forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Lo que no sé si esa realidad sociológica que todavía existe, luego se corresponde realmente con ese sentimiento, como usted decía, con esas referencias que se van perdiendo, a lo mejor, y que no alcanzamos a ver con una perspectiva suficiente, que las hemos ido perdiendo. Forman parte de la costumbre, de la tradición. Sí, ocurre eso, y además ocurre algo que ya el propio Herrera Oria denunciaba en su momento, que es la difícil unión de los católicos. Yo creo que somos un colectivo importante, numeroso, pero a veces no coincidimos en aspectos fundamentales de nuestra manifestación, de nuestra vivencia, de nuestra comunicación, de nuestra, ¿por qué no decirlo?, militancia, ¿no? Y yo creo que hemos de ser militantes en la idea de este humanismo cristiano y de esta idea de mejora del mundo. La historia, yo creo que no debe ser un puro objeto culturalista que nos sirve para saber si Napoleón Bonaparte le gustaba la música o cómo echaba la siesta, sino debe servir para mejorar nuestro presente. Si no, no sirve para nada. Y la historia tiene que decirnos que debemos mejorar mucho. Cuando en 1989 el alto empleado de la Secretaría de Estado norteamericana, Francis Fukuyama, apelando un poco a esa situación que se produjo con la caída del muro de Berlín, dijo el fin de la historia. No, la historia no ha terminado. Hay zonas irredentas del mundo, en América, en África, en tantos continentes, que están esperando un poco de la historia ese elemento y ese factor de cambio y de mejora, de que nos haga mejores colectivamente, pero también mejores individualmente. Y yo creo que es una pena que en este momento nosotros, que hemos sido en España los grandes difusores de ideologías de mejora, de cambio y de transformación, pues no apelemos a ellas, ¿no?, por esta especie de, muchas veces, de borreguismo, de incultura, de líderes ignorantes que solo saben vocinglear en tertulias absurdas. Y yo creo que es un momento de decir basta. Yo creo que programas como el que se dan en esta televisión deben servir un poco para hacernos meditar hacia dónde vamos, ¿no? Sí, lo que no sé si la mayoría de la sociedad está en esa sintonía, porque parece que al final acabamos todos entrando por un embudo por el que nos están haciendo entrar. A mí me gustaría plantear al hilo de lo que ha comentado antes, en esa época de la transición, cuando hay un liderazgo evidentemente vinculado a la Iglesia que está haciendo posible esa transición democrática. ¿Por qué en ese momento usted ha dicho la Iglesia no le interesó entrar a apoyar una opción política que pudiera haber sido la democracia cristiana, como se intentó en su momento, como ha sido el leitmotiv en Italia, hasta que las últimas elecciones han terminado con ello? ¿Por qué no ha sido posible hacer una opción política vinculada, llamémoslo democracia cristiana o llamémoslo de otra manera? ¿Por qué no ha habido una opción política que de alguna manera haya recogido esa herencia que se empezó a fraguar en ese momento? Bueno, hubiera sido muy difícil porque los propios católicos estaban muy divididos, y luego sobre todo porque la Iglesia venía de un régimen, de un maridaje estrecho con un régimen, con una ideología, y entonces trataba de evitar la repetición de lo que había ocurrido en los años anteriores con el nacionalcatolicismo, que tampoco le resolvió nada, porque la Iglesia viene perdiendo, diríamos, practicantes incluso en la época nacional catolicismo. Y además la Iglesia trata de evitar lo que yo llamaría, más que un catolicismo de creyentes, un catolicismo de practicantes. Lo que le interesaba a la Iglesia en ese momento es un catolicismo de creyentes vivos,
que fueran semilla de transformación en una sociedad que necesitaba de esa transformación. Yo creo que en ese momento pesa mucho la historia anterior. No queremos nada, ni con una ideología, ni con un partido, ni con un régimen, sino que tenemos que animar a todos los católicos a colaborar, pero dentro de un pluralismo y de una diversidad que realmente quizás, bueno, pues quizás no ha dado los resultados y los frutos que nosotros hubiéramos esperado, porque también dentro de la propia Iglesia ha habido tensiones. Hemos visto tensiones nacionalistas en el País Vasco, en Cataluña, que contribuyen también a erosionar la imagen de la Iglesia en ciertos sectores del catolicismo. Ha habido también tensiones por cuestiones sociales, unos con tendencia mucho mayor socialista que otros, y entonces yo creo que la Iglesia también ha estado en una encrucijada en la cual a veces yo denunciaría un exceso de silencio, ¿no? Ha habido católicos que se han agobiado ante una falta de respuesta de sus pastores, como yo lo puedo decir y lo puedo pensar que se está produciendo ahora en algunos temas, como el tema de la unidad de España. Sí, sí. Es verdad. Quizá ha habido una intencionalidad buenista de intentar contentar a todo el mundo, cuando eso es imposible, ¿no? Bueno, no nos vamos a pronunciar en uno ni otro sentido, aunque curiosamente, ¿por qué hay una identificación de lo católico con la derecha, incluso con la extrema derecha? ¿Usted eso lo percibe, lo entiende? Pues mire, no lo entiendo porque además creo que es claramente injusta. La Iglesia es un gran factor, yo casi llamaría revolucionario, por lo menos poniendo unas comillas, de transformación social. La Iglesia es la gran institución que está pregonando la verdadera igualdad y la que la practica además. O sea, cuando a veces se habla de la Iglesia rica, eso es un verdadero tópico injusto. Pero qué bien cala eso, ¿verdad? En la opinión pública. Cala enormemente, pero que se metan en la vida de tantos párrocos, de tantos curas de pueblo que viven con menos de 1.000 euros, que se metan en la vida de tantos conventos con estrecheces económicas enormes, que se metan en la vida de tantos católicos generosos que ofrecen parte de sus ganancias en beneficio de todos los demás. El problema yo creo que es claro, y yo lo debo decir aquí, la Iglesia no sabe venderse. A la Iglesia le falta una comunicación y le falta lo que ahora pues llamamos casi gabinetes de prensa o gabinetes de comunicación. Que la Iglesia no sepa vender lo mejor que está haciendo, que no lo saben los propios católicos, ni por supuesto los ateos y agnósticos, etcétera, pues no deja de ser dramático. Que la Iglesia pueda pasar casi siempre por todos estos grandes temas dramáticos de la pederastia, etcétera, me parece dramático porque está silenciando y olvidando el gran trabajo de la Iglesia, por ejemplo, en las misiones, la gran transformación de la Iglesia que está produciendo en sitios como África, como América Española. Todo esto lo debían saber los católicos. La mejor embajada o los mejores embajadores que tiene España ciertamente son los religiosos. Yo he vivido y tengo muchos compañeros jesuitas que han vivido en África, y la gran aportación ciertamente de Europa a África, y esto no me duele en prendas decirlo, es la Iglesia. Es decir, porque Europa como continente lo que ha servido y lo que ha hecho muchas veces es la explotación, como sabemos, de África. En cambio, la gran aportación cristiana a África, ya que hablamos de este continente, la han hecho los eclesiásticos, la han hecho las monjas, la han hecho los curas, lo han hecho tantos misioneros, tantos voluntarios, que tienen clara la idea no de un puro humanitarismo, sino de un humanitarismo de raíz cristiana. Yo me entrego a los demás porque Jesucristo me lo está pidiendo y me lo ha dicho desde el mensaje de las bienaventuranzas. No porque tenga un sentido de igualdad con el hombre, de hermanos ante la muerte, sino porque tengo un sentido de hermano del hombre, porque los dos nos sentimos hijos de Dios. Estoy de acuerdo con usted en el tema de la falta de comunicación
de lo que hace la Iglesia, eso es verdad. ¿Cuál es el problema? Hay una falta también de liderazgos. Claro, liderazgos lo aplicamos siempre al ámbito político, pero yo creo que la Iglesia como institución social, por supuesto religiosa, pero con su presencia social importante, a veces se echa en falta, como usted decía, el que haya una opinión en el momento adecuado sobre temas concretos y con la debida relevancia. ¿Por qué no se produce esto? ¿Es un problema de liderazgo? Yo creo que también la historia es muy importante, ¿no? Es una defensa de mi disciplina, ¿no? Un traer el ascua a mi sardina. Yo creo que los desarrollos históricos nos dan a entender determinadas posturas. La Iglesia siempre ha sido muy reticente ante ciertos medios, llamaríamos modernos. En un momento determinado podría ser la radio, la televisión, los medios de comunicación. Y en vez de meterse en ellos, como debía meterse en ellos, y como lo diría, por ejemplo, Herrera Oria, que en esto es uno de los católicos más importantes del siglo XX, pues ha tenido miedo a ser ofendida la Iglesia, a no encontrar respuesta a lo que allí se decía. En vez de lanzarse, confiar en su capacidad de transformación, en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de mensaje, al contrario, se ha acurrucado en la sacristía, quizás porque además ha tenido un siglo XIX enormemente conflictivo y un siglo XX todavía más en España con una durísima guerra civil, en la cual, como sabemos muy bien, y dicho desde Toledo todavía, pues podemos tener grandes ejemplos. La Iglesia ha sufrido mucho, la Iglesia ha padecido mucho y ha derramado muchísima sangre, con lo que la sangre conmociona, ¿no? Pero estamos en otros tiempos, y las formas de comunicación y las formas de llegar al público están variando de una manera vertiginosa y hay que adaptarse a esa situación. Quizá hay un problema de adaptación ahí también a las nuevas fórmulas de comunicación. Yo creo que sí, yo creo que también eso, sin sacralizarlas, es decir, yo no sacralizo ni las redes sociales, miremos lo que hay y lo que pasa por ahí, por esas redes sociales. Y luego yo, fíjese, cuando los periodistas se preguntaban cómo debía ser el Papa con el motivo del último cónclave, yo dije una cosa que les llamó la atención. Yo dije que tendría que ir contra los tiempos, en vez de esa frase ya tópica de que esté en consonancia con los tiempos. Si nosotros estamos definiendo los tiempos como tiempos de trivialidad, de liviandad, etc., el Papa y la Iglesia tienen que ir contra esos tiempos, tienen que dar un mensaje mucho más recio, mucho más auténtico, que además lo pueden sacar muy bien de su propia tradición. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que tenemos que acogernos a los medios, efectivamente, saber ir a un estudio de radio, saber ir a la televisión, escribir en un periódico, sin miedo, pero al mismo tiempo no acomodándonos a un mensaje liviano, a un mensaje trivial, a un mensaje de todo vale, a ese mensaje buenista que no distingue el bien del mal, el error de la verdad. Yo creo que al contrario, tenemos que sacar de nuestra tradición, y en ese caso la gran tradición española del pensamiento recio que pasa por la escuela de Salamanca, pues pasa por la gran teología o pasa por la gran mística, pues debía arrancar de nosotros muchas respuestas a las preguntas que el hombre se hace, porque además quizás muchas veces lo que hacemos nosotros es responder a preguntas que nadie se hace. En cambio, las preguntas que verdaderamente el hombre se hace son las que a veces quedan sin respuesta. Esas son las que los católicos debemos responder. De acuerdo. Estamos hablando todo el tiempo de la Iglesia y con ello nos estamos refiriendo a la jerarquía eclesiástica, pero la Iglesia es todo el pueblo de Dios. La Iglesia son también los laicos, son también cantidad de personas, instituciones que están ahí y que no sé si están teniendo también el protagonismo que debieran tener en la presencia pública de esas personas, de esas instituciones, en la vida pública española. Usted ha hablado antes de división. No sé si la división nos está conduciendo a la inactividad,
a un estado casi de espectadores. ¿Cómo contempla usted este papel de los laicos en la vida pública? Los laicos también están padeciendo de esa especie de quizás de desorientación que la Iglesia en su conjunto está también sufriendo. Yo creo que frente a una época de creencias firmes, de convicciones recias, hemos pasado una época de una cierta debilidad del pensamiento que afecta también a la propia expresión religiosa o expresión confesional. Yo creo que hace 40 años nos formaban en una mayor militancia que a veces algunos consideraban excesiva porque pasaba casi por el desprecio de lo que podríamos llamar adversario, enemigo. Pero yo creo que junto a eso estamos llegando a unos momentos en los cuales yo creo que los laicos se tratan de acomodar a una época que no tiene, que carece de principios. Yo creo que debía ser consciente que la acomodación al mundo no debe pasar por ahí, por lo que el mundo carece, sino por lo que el mundo necesita. La acomodación a nuestro mundo debe pasar por inyectar la firmeza de nuestros principios, la firmeza de nuestra fe, la firmeza de nuestras creencias, la firmeza de un humanismo que pasa por la atención a los demás, mucho más que por estar mirándome continuamente a mi ombligo. Todas esas aportaciones, que son grandísimas aportaciones del cristianismo, del catolicismo, las debemos actualizar actualmente, sabiendo que probablemente la Iglesia, y no solo la Iglesia jerárquica, sino también la enseñanza no nos ayuda tanto como nos ayudaba antiguamente, sabiendo que los colegios religiosos carecen pues, de la demografía tan sana que tenían hace 40 años. Hay colegios religiosos presididos por laicos admirables, pero que el elemento religioso generoso, que no tiene horas de servicio, pues carece porque las congregaciones religiosas están diezmadas. Todo eso también tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer un esfuerzo a través de la formación del laicado, pero de un laicado que no sea una especie puramente de seguidismo clerical de los curas, sino que sean activos, que nos presenten sugerencias, que sepan que su obligación pasa también por la predicación del mensaje, como pasa la obligación para un sacerdote, que no distingan entre el ministerio sacerdotal como si fuera más obligatorio la explicación del mensaje del laicado, que también tienen esa obligación de difundir la buena palabra y difundir el Evangelio. Porque se produce una paradoja en el momento en que hay esta dejación a lo mejor de nuestro papel en la sociedad. Estamos de alguna manera dando la razón a quienes dicen que esto de la religión es una cosa del ámbito privado y que no debe trascender a la vida pública, ¿no? Acaba de tocar un elemento fundamental en el cual tristemente tampoco inciden mucho algunos católicos. Es decir, el ámbito religioso pertenece a la privacidad, pero el ámbito religioso traspasa los ámbitos de la privacidad porque realmente encuentra su respuesta y encuentra su explicación en lo público. No podemos ser solo católicos para rezar en el interior de nuestras capillas clandestinas. Tenemos que ser católicos para expresar la idea de la religión y la idea del mensaje salvífico en los foros, en las plazas. No se entiende, y esto yo lo insistiré yo hasta el final de mis días, no se entiende la Iglesia y no se entiende el catolicismo sin el sentido público. Por eso instituciones admirables como la que fundó Ángel Ayala, fomentada por Herrera, Oria, etcétera, tienen muchísimo sentido. Es decir, somos católicos en la vida pública. No es el mensaje liberal del siglo XIX que trataba de mandar los católicos a la
Doctor en Historia y en Teología, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, académico, Premio Nacional de la Historia, miembro de la Compañía de Jesús, son algunas de las referencias de su inabarcable currículum, suficientes para definir la extraordinaria talla intelectual de Fernando García de Cortázar. Aunque para el gran público se trata del escritor que más ha enseñado a amar la historia a los españoles, gracias a su indudable talento para saber contarla. Su capacidad de análisis sobre los problemas de nuestro país le han convertido además desde hace años en una de las voces más autorizadas y prestigiosas en los medios de comunicación. Somos fruto de un siglo XX bastante singular, con una guerra civil monstruosa, y todas las guerras civiles sirven más que para afirmar la nación, para erosionarla, para dividirla, ¿no? Y bajo ese punto de vista, a pesar de que el franquismo terminó hace muchísimos años, parece que hay muchísima gente que lo quiere resucitar, en movimientos de izquierda que quieren ellos afirmarse como los demócratas, definiendo a los otros como los antidemócratas. Por ejemplo, no tiene ningún sentido la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es una especie de ley revanchista que además entra en contradicción en sus propios términos. Si es memoria tiene algo de subjetivo, tiene algo de relativo; si es histórica tiene algo teóricamente como de científico, de objetivo, y sobre todo que está siendo utilizada precisamente para insistir en los momentos más graves y de mayor enfrentamiento de España, cuál es la República y la Guerra Civil. Por eso digo que a veces esta imagen que tenemos tan triste de nosotros procede muchas veces de lo que nos están diciendo, como si fuera un país eternamente frustrado. Y eso es completamente erróneo. España es uno de los grandes países del mundo, con un largo y fecundo árbol genealógico del cual nos podemos sentir orgullosos. Por supuesto, sin levantar el brazo ni hinchar el pecho, pero sí sentirnos orgullosos para afirmarnos como una nación que ha hecho cosas importantes y sin la cual, y eso lo podemos decir claramente, el mundo sería distinto, Europa sería distinto, por mucho que la leyenda negra diga lo contrario. El problema es que los españoles hemos interiorizado los defectos, los errores que nos han atribuido desde el extranjero, cosa que no hacen ellos. Por decirlo con una idea clara, España es el país al que más le afectan las visiones que se dan de este país desde el extranjero. Y por el contrario, Inglaterra es el país, o Gran Bretaña es el país, al que menos le importa lo que opinemos los europeos de ellos. Entonces, yo creo que hay que recuperar nuestra historia. No hay que recuperar la memoria histórica en ese sentido sectario y lacerante y divisor que tiene, sino hay que recuperar nuestra gran historia, la historia de un gran país que funcionó siempre con grandes pensamientos y con grandes ideas y con grandes proyectos. Porque si usted me animara a decir qué puede aportar España como país a la humanidad, y ciertamente aporta mucho más que Inglaterra o que Holanda o que Francia, esa idea de la trascendencia del hombre, esa idea de que España está formando hombres también para un destino superior al de puramente convivir. Y eso lo dicen los grandes historiadores. Si nosotros apelamos a los grandes debates sobre la historia de España, y quizás el más conocido es el debate entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, a pesar de las diferencias entre ellos sobre el origen y el desarrollo de España, Américo Castro insistiendo más bien en las tres grandes culturas del libro, el otro insistiendo mucho más en el goticismo y en el romanismo, etc. Pero en ambos se insiste en la gran capacidad que tuvo España en un momento determinado de mejorar el mundo además con una idea cristiana, ¿no? Llamativamente, cuando se le critica a Azaña, y se le puede criticar por muchas cosas, por esas frases tan desafortunadas que tuvo, cuando dice que España ha dejado de ser católica, si nosotros analizamos el discurso de él, no significa esa cosa clara que a veces se le imputó de que pues, España, la práctica católica, pues ya no existía en la época de la Segunda República. No, venía a decir efectivamente que España, el gran mensaje español católico del siglo XVI y del siglo XVII, a la altura del siglo XX, no tenía la misma incidencia que había tenido siglos anteriores, ¿no?
Y eso tenemos que recuperar para España. Y tenemos que recuperar para España algo que yo suelo decir, que es el patriotismo cultural. Mucho más allá de la afirmación democrática y constitucional de un país que nos mejora, que nos sirve para afirmarnos en la igualdad, también tenemos que afirmarnos en un país que nos hace felices porque hemos sido los creadores del Quijote, hemos sido los creadores de los grandes arquetipos literarios, porque en España nació Picasso o en España nació Diego de Velázquez, porque tenemos un cardenal Cisneros, porque tenemos una escuela de Salamanca, ¿por qué no decirlo? Y me encanta decirlo, incluso con emoción, que probablemente es la institución más importante de toda la historia cultural del mundo, comparable probablemente la Escuela de Salamanca a la Academia de Atenas, a la Academia de Platón. Todo esto que usted dice que efectivamente constituye lo que es nuestro ADN. Exacto, sí. Que usted se ha encargado además de divulgar convenientemente a través de sus libros y sus artículos y tantos trabajos y tantas conferencias como ha hecho, y de alguna manera hay que agradecerle que haya llevado ese mensaje. El problema es que no acabamos de creernos todo esto. Ese es el gran problema. ¿Por qué? No existe una conjunción, una idea nacional. Es que esto de lo nacional, que seguimos identificando con el franquismo, y esta idea de España, que seguimos, ya no es España, es un país, es no sé qué, es nuestra comunidad. Lo que parece que fue el gran logro de esa transición política, el estado de las autonomías, que nos pareció, bueno, pues que era una manera, de alguna forma de funcionar, bueno, con unas identidades propias, dando curso a quienes desde autonomías llamadas más históricas, vayamos a ver cuál es más histórica. Sí, efectivamente, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto ha sido un error, ¿o qué? Sí, mire, yo diría dos grandes cosas respecto a lo que usted está preguntando. El problema en España es que no se han preocupado en crear la conciencia nacional. Claro. Y la conciencia nacional se crea, como se crean los hábitos de piedad en un niño, en una familia de ámbito religioso. Hay que crear la conciencia de pertenecer a una gran nación y tener el sentimiento y el sentido de esa nación desde niño. Y yo tengo que reconocerlo, y me emociono decirlo, yo fui educado en esa conciencia nacional desde niño. Y esta mañana, cuando nos acercábamos a determinados monumentos de Toledo, yo los había visitado con 13 años, porque mis padres desde Bilbao nos hacían recorrer España para que la amáramos el paisaje y amáramos el paisanaje de España. Y entonces yo lo amo y me emociono ante las tierras castellanas, o me emociono ante la desembocadura del Miño en el Atlántico, en Galicia. Me emociono ante este paisaje y ante este paisanaje. Y eso hay que inculcarlo desde niño. Y durante estos años, por el contrario, por temor a un patriotismo ya pasado y franquista, se ha olvidado eso, y lo que se ha exagerado ha sido la conciencia regional. Hemos creado catalanes, vascos, asturianos, toledanos, y no hemos creado españoles con ese sentimiento de totalidad y ese sentimiento de integración. Y segunda razón, también quiero decir, de por qué esta debilidad a veces del pensamiento nacional y de la conciencia nacional es por la erosión de los nacionalismos y la fuerte presencia que tienen los nacionalismos vascos y catalán, que continuamente están atacando a la nación y ridiculizando a la nación española, y que a veces tienen excesiva cancha en los medios de comunicación. A eso también se debe el que muchos españoles les dé como apuro identificarse con España, porque claro, si al lado están diciendo que identificarse con España es identificarse con el traje de Faralaes o con Lola Flores, pues, o con los toros, pues entonces entiendo que muchos españoles no quieran identificarse con ellos. Sí, le dan presencia a los medios de comunicación, pero reconocerá también que los partidos políticos les ha venido muy bien ese compadreo con los partidos nacionalistas, ¿no? Claro, por supuesto, mire, los nacionalismos, que son la pura caverna, no hubieran tenido el protagonismo que han tenido si la izquierda no les hubiera dado una cierta preeminencia y una cierta vitola, ¿no? Hubiera pasado como pasa en el resto de Europa.
En Europa ser nacionalista es como ser pues del Jurásico, ¿no? Y en cambio en España han adquirido esa especie de prestigio clara y llanamente porque la izquierda les ha dado ese prestigio, no porque ellos se lo hayan ganado, que no tienen ningún mérito ni han hecho ningún mérito para ganárselo, al contrario, nos han introducido en una sociedad prácticamente arcaica, telúrica, no democrática. Entonces eso es claro, y entonces tendría que darse cuenta la izquierda las barbaridades que ha hecho en este terreno. No, la derecha también ha pactado gobiernos con el nacionalismo. Bueno, por supuesto. La derecha, en la época de Aznar, lo que pasó en Cataluña, etcétera, claro que ha pactado con ellos. No, pero quiero decir que yo creo que desde el punto de vista de la derecha no ha habido esa especie de exaltación. Han sido pragmáticos y si han necesitado sus votos, yo los hubiera evitado. Pero yo creo que no hay esa exaltación mitológica que también se produce desde la izquierda. Mire, voy a poner un caso clarísimo y lacerante. 2010. En 2010 se produce el 70 aniversario de la ejecución dramática de dos personajes de la República, Companys, que es pescado por la Gestapo en París, y Julián Zuazogoitia, que es también en París. A Companys lo martirizan, yo creo que lo torturan en Madrid y lo matan después, lo ejecutan en Montjuïc, en Barcelona. Y Julián Zuazogoitia, que es un personaje admirable, socialista, autor probablemente de uno de los libros más importantes de la Guerra Civil, Guerra y vicisitudes de los españoles, también le pasa lo mismo, etcétera, y lo ejecutan en un cementerio madrileño. Llega el 70 aniversario de su ejecución. Estando el PSOE en el poder, toda la mitificación es para Companys, que es un personaje, por otro lado, recurramos a la historia y a grandes historiadores como Zelaida Cal, absolutamente deleznable, mucho más allá de ser el responsable de miles de asesinatos, por haber armado a las partidas anarquistas, etcétera, en el comienzo de la Guerra Civil, en su propia vida, porque mandó ejecutar a enemigos de él, etcétera, etcétera. Y la persona, diríamos, mitificada incluso por el PSOE, es Companys. En cambio, a Zuazogoitia, un personaje honorable del Partido Socialista, nadie se acordó de él en el 70 aniversario de su ejecución. Bueno. Estamos recordando momentos dramáticos de nuestra historia que desgraciadamente nos sobran y la tristeza es que después de haber cruzado todo este proceso hacia la democracia, al que nos hemos referido varias veces en esta conversación, esas dos Españas siguen ahí, resucitan. Creíamos que con la transición había habido ese momento de entendimiento, de unión ante una constitución que suponíamos era la constitución de todos, que iba a crear un nuevo Estado, una nueva nación, al margen de lo que habían sido esas luchas fratricidas, y con el tiempo vemos que estamos volviendo a resucitar esos fantasmas, se vuelve a reclamar una república, como si la república hubiera sido un momento estelar de nuestra historia, ¿no? Cuando, todos tenemos de un lado o de otro. Deberíamos tener un poquito de cuidado al hablar de estas cosas, porque todavía siguen muy vivas, ¿no le parece a usted? Sí, yo diría que además el asunto es más dramático. No existen solo las dos Españas, pero es que desde hace unos cuantos años se produce por primera vez en la historia de España la impugnación de España. Es decir, la historia de España nos había dado visiones distintas de España que se enfrentan en hechos de los cuales nos podemos sentir avergonzados, guerras civiles, guerras carlistas, etcétera. Pero ninguna de ellas impugnaba a España. Actuaban con una idea u otra de España. En cambio, ahora se produce por parte fundamentalmente del independentismo y separatismo catalán la idea de que España no existe, la idea de que no existe la nación española, con lo cual nos están insultando a millones y millones de españoles. Yo creo que efectivamente la situación es trágica y en esa situación han intervenido muchos distintos gobiernos. Mire, cuando el año 86 se produce el cincuentenario de la Guerra Civil, hay un comunicado del Consejo de Ministros, el 18 de julio de 1986, comunicado que yo sé quién lo escribió, un gran colega y amigo mío,
Juan Pablo Fusi, redacta el texto que el Consejo de Ministros debía leer para recordar el hecho luctuoso del cincuentenario del comienzo de la Guerra Civil. El texto admirable viene a decir: la Guerra Civil es un hecho histórico de España y del mundo. Es algo que ya se ha terminado, es algo que ha enfrentado a los españoles, pero que no debe jamás enfrentarles nunca más, que debe ser objeto de las investigaciones continuas y sin parar de los historiadores, pero que no debe involucrar a la población. Al cabo de unos años, por la política de Zapatero, diríamos, se produce lo contrario, que es lo que estamos viviendo actualmente, y yo entiendo de una forma dramática. Sí, esa ley de memoria histórica, que por otra parte ahí sigue vigente, ¿no? Y que, hombre, en algunos aspectos, de alguna manera, viene a reconocer una historia de la que no se ha hablado en mucho tiempo y que merece la pena también que se hable de ella. Los historiadores han hablado de ella. Pero lo que no se puede hacer es volver a enfrentar, que es de lo que estábamos hablando. Claro, no se puede volver a enfrentar, y estamos volviendo a enfrentar con el cambio de calles. Qué absurdos cambios de calles en muchísimas ciudades españolas, ¿no? Nos estamos enfrentando casi por periodos que ni conocemos ni nos afectaron para nada. Me parece dramático, y en eso los historiadores tenemos que hacer un esfuerzo para hacernos oír. Ya lo hacemos, yo creo, pero los políticos también pues debían un poco hacernos casos. La historia no es para que los parlamentos la dictaminen y la juzguen y hagan comisiones sobre ella, sino es para que los historiadores, con paciencia y con tesón, sigamos exhumando lo que ha sido la realidad de la historia. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente desde la muerte de Franco, o sea, año 75, 76, ese periodo, hasta ahora, quitando algunos movimientos revisionistas, por mi parte, condenables, en buena medida la historiografía ha sido una historiografía casi de izquierdas, de sacar un poco lo que el franquismo no había sacado. Es decir, llevamos no sé cuántos años de una historiografía impulsada desde los departamentos de historia contemporánea de todas las universidades españolas y centros de investigación, que en buena medida no es esa imagen que ahora determinados partidos quieren dar, sino por el contrario, no, es en búsqueda de una verdad silenciada durante el franquismo, pero que está teniendo y tiene pues mucho desarrollo durante estos últimos 40 años. Lo lamentable sería que las calles que queden sean solo de un lado, como parece en un momento determinado que pueden quedar, ¿no? De generales solo republicanos, que habría que decir que también la idea de que la democracia estaba en un bando, pues sabemos que no es así en absoluto. Todas las calles ha sido un problema en este país y sigue siendo muy complicado. Sí. Habría que hacer como en Nueva York, ponerles números directamente. Sí, o flores o cualquier cosa o pintores. Que no comprometa nada. Pero en el fondo ahí subyace un problema de educación, es decir, de conocimiento de nuestra historia, de nuestra realidad. Como la educación pues forma parte también de esa distribución autonómica, que cada uno ha hecho sus planes a medida de sus intereses particulares o territoriales, nos estamos dando cuenta que cada vez es más complicado llegar a un consenso sobre una educación lo más igualitaria posible. Totalmente de acuerdo, y los grandes símbolos pues también son fruto de las divisiones. Mire, en Francia no tuvieron ningún problema para celebrar el centenario de Gaulle. Ni Churchill en Inglaterra. Nunca. En España, por supuesto que hay problema para eso. O sea, porque inmediatamente dirían que si era de derechas, de izquierdas. Es que los periodistas a veces a mí me han preguntado si Jovellanos o Quevedo era de izquierdas o de derechas. O sea, esta especie de falsa ubicación en la cual nos colocamos, pues está hiriendo la historia y está produciendo esos fenómenos que nosotros denunciamos, ¿no? Y claro, pedagogía, claro, que se hace con las calles, ¿no? Con los nombres de las calles y las personas a las cuales hay que ponderar, ¿no? Y bueno, yo entiendo que están haciendo un barrido
grande, una cierta izquierda ahora en los municipios, bueno, pues yo espero, en aras de la justicia y en aras de la verdad histórica, que personajillos que se están colando pues desaparezcan si efectivamente se produce un cambio también en las titularidades de los ayuntamientos, ¿no? Bueno. Y los símbolos nacionales, ¿qué me dice usted? La bandera, el himno, ¿qué opina de estos comentarios que han surgido de repente porque una cantante ha hecho una letra del himno nacional? Pues me parece estupendo que esta cantante haya hecho ese himno. Te puede gustar o no gustar, pero a mí ciertamente me emociona que una persona en un teatro se arranque con el himno y con una letra que seguro que no la aplaudiría Lorca ni Quevedo, pero que es una letra sentida, efectivamente. Pero es un drama que efectivamente sacamos punta a eso. En cambio, no sacamos punta a las barbaridades que se dicen a través de los Twitter, las comparaciones que se hacen sobre determinados políticos que aparecen también en sitios públicos. Realmente es un drama eso que el himno pues no lo conozcamos, nos parezca como si fuera un invento de Primo de Rivera o de Franco. Mire, es que además es una cosa que no sé si nuestros televidentes lo saben. Usted sabe que durante algunos años el himno nacional español era propiedad de la criada de un claritinista de la orquesta de la Orquesta Nacional Española. Derecho de autor. Sí. Mire, este señor introdujo unos cambios a la marcha real en torno a los años 40, 50 y lo registró a su nombre. Y cuando muere, lo recibe en herencia pues su mujer y después la criada de la mujer, la sirvienta. Y entonces creo que es una investigación que lo hizo Telecinco en torno a finales de los años 80 o 90. De tal forma que cuando oía el himno, pues la señora iba con el bolso a cobrar derechos de autor. El problema es que durante esos años se oyó muy poco el himno español, ¿no? Hay un momento, ciertamente es así, que el gobierno tuvo que comprar los derechos del himno nacional, pero usted se imagina eso con la marsellesa en Francia, que la señora Dupont en Burdeos vaya con el bolso en cuanto oye la marsellesa para cobrar derechos de autor. Es que estas barbaridades ocurren en España. Barbaridades como que esa red o esa operación policial contra pues, una trama de corrupción de la Comunidad de Madrid que se llama la Operación Lezo, pero ¿cómo será podido ocurrir? Y quien se lo haya ocurrido habría que condenarle y sancionarle, llamarle Lezo. Blas de Lezo es una de las figuras más importantes de la historia de España y ponen su nombre para denominar a una operación contra una mafia. ¿Usted se imagina que una operación contra la mafia marsellesa se llame Luis XIV o De Gaulle? Pero es que estas cosas, tristemente, solo ocurren en España, Estamos en el disparate continuo, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, esto tiene arreglo porque quienes debieran arreglar esto, que son quienes tienen poder desde las instituciones, de ejecutivo, legislativo, parece que están más preocupados en contar votos que en otras cosas, ¿no? Entonces yo no sé si hay margen para la esperanza. Podemos recuperar nuestra seña de identidad, podemos llegar a tener este concepto de nación al margen del fútbol, que hoy día parece que es lo único que nos une bajo una bandera, siempre y cuando vayamos ganando, claro. Pues claro. No lo sé, ¿usted ve margen para que esto yo tenga...? Como historiador soy hombre positivo, un hombre esperanzado, ¿no? Yo pienso que no es lo mismo el derecho de manumisión de un esclavo del derecho de sindicación y que no es lo mismo pues Torquemada que Teresa de Calcuta, es decir, que la sociedad va mejor, ¿no? Yo sí introduciría un elemento que yo a veces en mis relaciones con el poder, cuando lo he tenido, les he insistido, que es muy importante leer a Gramsci. Gramsci es el que definía la importancia que tiene la cultura en la constitución del poder y en la asunción del poder. Y el problema de la derecha es que se ha preocupado muchísimo más de la prima de riesgo que del bachiller, bueno, no sé si del bachiller, o que de Quevedo, o que de Francisco de Vitoria, ¿no? Y entonces es lo que debemos recuperar. Debemos recuperar la gran aportación de España, que es el terreno cultural, porque además nos va a hacer mejores y nos va a hacer más fraternos y mucho más identificados con un pasado
que nos une y que nos puede ayudar a preparar un futuro, porque si no estos reinos de taifa que estamos viendo y que usted ha señalado, muchas veces consagrados por los propios sistemas escolares, pues yo creo que lo que nos sirven es todavía para enfrentarnos más y para pues hacernos la vida más difícil, ¿no? y más hostil, ¿no? No, sí, el análisis diagnóstico está claro, lo que no sé es si tenemos los médicos adecuados para aplicarlo, porque no lo sé. Bueno, pues cada uno, creo que fue Pío XII que pues un diplomático le dijo, el mundo está muy mal, y Pío XII le dijo, pues mire, sea usted mejor y el mundo mejorará algo. Bueno, mire, más allá de nuestra actuación suya como notable periodista o mía como historiador, pues yo me siento contento con predicar la palabra de la buena nueva de esta España, capacidad de regenerarse, ¿no? De esta España que tantos poetas amaron con gran acento y que tristemente lo hemos olvidado, y que se amó desde la izquierda y desde la derecha. Mire, está saliendo un libro mío ahora que se llama España entre la rabia y la idea, y entonces recojo esos testimonios de los últimos 100 años, ¿no? De cómo los intelectuales, los poetas, los dramaturgos, los cantautores, los políticos se refirieron a una España desde su óptica de izquierdas y derecha, pero siempre afirmándola en su deseo de mejora, cosa que ahora ciertamente no se ha dado. Bueno, pues estamos algunos, no sé si nos llamaremos pues outsider, yo sí me llamo patriota, y creo que el patriotismo en buena medida nos hace mejores y nos hace preocuparnos pues por lo que ocurre en Toledo, como por lo que ocurre en Galicia o lo que ocurre en Albacete o en Lugo, ¿no? Yo agradezco que a mí se me haya formado en esta conciencia nacional de España, que me hace emocionarme ante Toledo, por ejemplo, ahora que estamos hablando en Toledo, que a mí me llama la atención cuando me dicen, pues, ¿le gusta a usted nuestra catedral? Y digo, ¿pero cómo nuestra catedral? Es mi catedral, que yo no atribuyo a los toledanos mayor, diríamos, derecho a propiedad sobre su ciudad que la que puedo tener yo como español. Y esto lo vivo y lo digo siempre. Y cuando voy a cualquier otra ciudad me pasa lo mismo, porque he sido educado así. Yo creo y me gustaría que los planes de educación también insistieran en ello. ¿Usted cree que toda esta deriva en la que estamos ahora todavía inmersos del nacionalismo catalán ha servido para abrir muchas mentes y muchos ojos y para crear un poquito más de conciencia nacional? Diciendo, esto de que se desgaje España, bien, ya estaba bien la broma, pero no lo vamos a hacer verdad. Yo creo que algo sí, se ha producido un fenómeno de mayor afirmación nacional, diciendo, nos duele España, ese territorio es nuestro, ¿no? Bajo ese punto de vista yo creo que el discurso del rey, para mí espléndido, sin ninguna fisura, pues contribuyó en buena medida también a darnos tranquilidad a los que estábamos llorosos por lo que estaba ocurriendo. Creo que eso es verdad. Pero ciertamente yo creo que todavía no se ha dado una reacción desde la propia sociedad catalana, porque también ha sido inficionada por tantos años de adoctrinamiento, por tantos años de manipulación de la historia, por tantos años de manipulación del sentimiento, por tantos años de mentiras y que no han sido respondidas, que yo creo que eso pues costará efectivamente levantarse. Pero yo entendería, y claro, como he dicho, soy esperanzado, soy positivo, que vamos a algo mejor. Yo creo que los años 80, 81, donde apenas se hablaba de España, todavía podían ser peores, ¿no? A mí me tocaron en el País Vasco, donde vivo. Yo he estado 15 años con escolta policial, realmente por hablar de España, ¿no? Pero no me dolió, porque ciertamente creía que los que teníamos voz teníamos que darla y ofrecerla a aquellos españoles que no tenían voz. Y yo he visto gestos maravillosos de patriotismo en el País Vasco, donde yo he dicho que siempre se ha dado lo peor de España probablemente, pero también lo mejor. La admirable conjunción de una idea de
de fraternidad con el resto de España, de amor a la idea nacional y de sentimiento nacional, como yo no he visto en otra parte de España. Entonces, yo creo que bajo ese punto de vista, pues bueno, nos queda la esperanza, nos queda la palabra, diría Blas de Otero, y yo por lo menos la voy a, quiera Dios que durante muchos años la voy a seguir ejerciendo. Y en mi caso será una palabra siempre, trataré de que sea hermosa, siempre cultivo la poesía y cultivo la palabra bella, y que sea una palabra que tranquilice a la gente, pero que le sirva también para armarla ideológicamente y para, ¿por qué no?, que sea una palabra militante como lo soy yo. Bueno, me alegro de que un historiador con esa perspectiva larga de visión de nuestra historia tenga optimismo, ¿no? Eso nos debe hacer, por lo menos, pues congraciarnos, por lo menos, con esa realidad histórica, ¿no? Y que bueno, todavía no estará todo perdido, ¿no? A lo mejor. Sí, Onetti decía que si quieres leer a un escritor no lo conozcas, que sería traducido al mundo de la política, si quieres votar a un político no lo conozcas, ¿no? Entonces, bueno, como yo me identifico con España a través de Galdós, o a través de García Lorca, o a través de Machado, o a través del gran Garcilaso de la Vega, pues bueno, ¿cómo no voy a ser optimista y creer que este país